En el año 325 después del Señor Jesucristo, bajo la dirección de Constantino, Eusebio y Alejandro de Alejandría, podemos ver Descubriendo. La iglesia surgida en el Concilio de Nicea. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda. Hoy he llegado a este templo donde hay aproximadamente 100 personas. Algunos son turistas, pero la mayoría son habitantes de los barrios vecinos que se unen aquí en lo que para ellos es conocido como la Casa de Dios. La influencia que tiene la fe religiosa en la vida de cada uno de ellos es evidente e innegable, y justamente el Evangelio que corresponde al día de hoy es sobre la fe. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por siglos hemos seguido patrones de comportamiento sin cuestionar muchas de las prácticas de las diferentes iglesias cristianas. Decimos seguir la palabra del Cristo, pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si realmente todas estas prácticas religiosas se originaron en las verdaderas enseñanzas de Jesús? Es difícil desarraigar muchas creencias y tradiciones. Sin embargo, diferentes situaciones y acontecimientos actuales de los cuales somos testigos deberían ser el impulso de la humanidad para alcanzar el verdadero conocimiento. Todos queremos un mundo mejor, pero ¿es este el camino? Estas instituciones se consideran a sí mismas fundadas e inspiradas por el mismo Jesucristo, lo que genera la creencia de que cuestionar su origen sería como cuestionar al mismo Dios. La iglesia fue hecha por Dios y la Biblia fue hecha por Dios, un libro histórico que dejó Dios aquí en la tierra para que todo se cumpliera y todo se pronunciara. Un libro histórico, todo lo que está sucediendo aquí en la tierra es la realidad de la Biblia que hizo Jesucristo en la tierra. La iglesia la creó Pedro, porque creo que la creó Pedro porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dijo por primera vez, le dijo una vez, Pedro, ¿me amas? Le dijo por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro no le contestaba. Le dijo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le contestó, Señor, pero si tú sabes que te amo. Pienso que la iglesia fue creada por el hombre cuya creencia tenía en Dios. Bueno, quizás este puede ser un tema bastante complejo porque si bien es cierto, pues las iglesias fueron creadas con el fin de, digamos, adentrarse en una cultura, un nivel cultural, pero pues las primeras civilizaciones pues tuvieron esos inicios de empezar a crear las iglesias más que todo por un tema cultural. Pues si estamos hablando de iglesia, la verdad, vamos con un contexto muy complejo y demasiado amplio en sí. Para mí la iglesia fue más creada por la antigua Grecia o antigua Roma. Pues para mí, yo pienso que Dios la creó con el gran propósito de que todos conociéramos de su palabra y pienso que se la dejó a los discípulos. Sin embargo, está documentado que las prácticas que se realizan en estas ceremonias tienen origen en un acontecimiento histórico cuyo interés tuvo que ver mucho más con la política de la antigua época que con el cristianismo primitivo. Mire, esta palabra no
solamente para oírla. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La religión es un factor importante en la vida de la población latinoamericana. La mayoría de las personas profesan la fe cristiana, entre católicos y protestantes. Mientras nosotros estamos aquí tratando de subsistir en medio del sistema, en estos momentos los gobernantes de las distintas religiones tienen grandes privilegios políticos y económicos. Es irónico, por ejemplo, que mientras parte de la infraestructura de un templo religioso está hecho con oro puro, muchas personas en todo el mundo mueren de hambre. Los recursos de quienes viven en estratos bajos son muy escasos, por lo que muchos de ellos deben trabajar todo el día en no muy buenas condiciones para mantener a sus numerosas familias. Es imposible no reflexionar sobre qué papel jugamos cada uno y qué conocimiento les estamos dejando hoy a nuestras próximas generaciones. Cuidado con lo que enseñamos como verdad, no sea que llevemos a otros al mismo abismo de ignorancia en que estamos viviendo. ¿Podemos saber si la fe de las personas se basan en acontecimientos que realmente sucedieron? Hoy en día es mucho más fácil acceder a registros de hechos históricos. Sin embargo, la fe y las creencias de las personas es mucho más fuertes que las ganas de investigar. Vayamos hacia donde todo esto comenzó para conocer y comprender un poco más de esta historia. Partiremos del año 50 aproximadamente, después de la muerte y resurrección de Jesús, donde se llevó a cabo el Concilio de Jerusalén. Aquí se reunieron dos grupos. El primero fue el de los cristianos judíos liderados por Pedro, y el segundo liderado por Pablo de Tarso. Era el de los cristianos gentiles, es decir, el de los no judíos. En esta reunión se quedó excluida la práctica de la Torá y se entendió que el mensaje que había traído Jesús de Nazaret no solamente era para los judíos, sino para todos los seres humanos que quisieran seguir sus enseñanzas. La llegada de Jesús a la humanidad marcó por completo la historia. Sin embargo, después de que resucitó, el cristianismo vivió una época de debates y desacuerdos. Hay registros de que quien impulsó el cristianismo fue el ex sumo sacerdote judío Pablo de Tarso, quien nunca conoció a Jesús porque en ese entonces participaba en las primeras persecuciones contra los cristianos. En Hechos 9:1-19 se narra el encuentro de Pablo con Jesús mientras iba de viaje llegando cerca de Damasco. Él cayó a la tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y él le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra a la ciudad, y se te dirá lo que es preciso hacer. Pero vayamos en nuestra línea del tiempo más adelante, hacia el año 80 y 90 después de Cristo, donde se llevó a cabo el Sínodo Judío de Yamnia. Este fue un concilio que se celebró a finales del siglo I después de Cristo, tiempo después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, en el que el canon de la Biblia hebrea fue finalizado. Allí se supervisó el inicio del judaísmo rabínico y la estructura de la Misná, la primera redacción de la ley oral y el texto fundacional del Talmud. Los judíos que se convirtieron al cristianismo no formaban parte de la escuela de Yamnia, ya que ésta solo estaba conformada por aquellos judíos que rechazaban a Jesús. Se manifestó allí una oposición contra los textos deuterocanónicos y contra la traducción griega de la Biblia en general. Entre las religiones en Latinoamérica, la que más predomina es el cristianismo, siendo el catolicismo la corriente más profesada, arraigado desde la época colonial española. Las comunidades protestantes más importantes, las cuales también derivan del cristianismo, son la Iglesia Bautista, la Iglesia Presbiteriana y la Evangélica. Siguiendo la línea del tiempo, llegamos al año 325 después de Cristo,
donde el emperador Constantino convocó una reunión ecuménica conocida como el Concilio de Nicea. Un concilio es una reunión de los obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica para decidir sobre algún asunto del dogma y de disciplina. Ecuménico se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y a todos los tiempos. Un sinónimo podría ser universal. En esta asamblea llamada el Concilio de Nicea surgió una nueva iglesia. Algunos investigadores aseguran que su fundador, el emperador romano Constantino, al crearla, paganizó las enseñanzas del Cristo. Les invito a analizar qué tanto fundamento tienen estas aseveraciones, pero primero es necesario conocer quién fue Constantino. Nicea es una antigua ciudad en Bitinia, en Asia Menor, a orillas del lago Isnik, fundada en el 316 a.C. En la época romana se convirtió en uno de los principales centros culturales de la zona. Fue un próspero enclave comercial emplazado en el camino de Constantinopla, mientras Constantinopla sería lo que hoy conocemos como Estambul. La Nicea actual es una ciudad de Anatolia en Turquía. Muchachos, aquí investigando un poco más acerca del tema, encontré que el 20 de noviembre del 284, Roma estuvo bajo el mandato de Diocleciano, quien hizo parte de un sistema de gobierno que recibió el nombre de tetrarquía, que básicamente significa gobierno de cuatro. Y quienes lo conformaron estaban vinculados por lazos de sangre y de matrimonio, y fueron estos mismos hombres los que lideraron la más sangrienta persecución a los cristianos. Exacto, esta tetrarquía estuvo conformada por Diocleciano, Maximiano, Galerio y Constancio. Este último fue el padre de Constantino. Ellos en el 303 después de Cristo emitieron una serie de edictos, unos edictos que abolían los derechos de los primeros cristianos y también exigían, compañeros, que se cumplieran las prácticas religiosas tradicionales. También encontré que Constancio, que es uno de los miembros de la tetrarquía y gobernador de Dalmacia, que además fue un hombre con gran experiencia militar. Fue el padre de Constantino y Constantino fue emperador de Roma desde julio del 306. Fue llamado también como Constantino I o Constantino el Grande. En la iglesia ortodoxa y católica se le conoce como San Constantino. Su nombre completo, Salim, es Flavio Valerio Aurelio Constantino, reconocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía. Al igual que su padre, Constantino también fue militar. Creció y se educó en la adoración del dios Solis Invictus, cuyo culto estaba asociado oficialmente al emperador. Chicos, yo pienso que aquí tenemos un gran problema, porque la gente piensa que Constantino lo que hizo fue adoptar el cristianismo primitivo como sustituto del paganismo oficial romano, y no fue así. Muchachos, antes del Concilio de Nicea, Constantino firmó el Edicto de Milán. En este edicto se promulgó la libertad de culto, la libertad de religión, y se acabaron las persecuciones a las distintas religiones, entre ellas a la de los primeros cristianos. Esto fue en el 313, es decir, fue anterior al Concilio de Nicea, que fue en el 325. Así es, Neil. Entre los cambios que efectúa Constantino en la liturgia católica, podemos resaltar la creación de templos para la adoración de un santo en particular, la adoración de imágenes, la quema de incienso, la utilización de velas o agua bendita y la creación de cánticos. Sí, Sharon, además de vestiduras suntuosas para los sacerdotes, el anillo de bodas y la celebración de fiestas procesionales y religiosas. Un dato curioso es la celebración del 25 de diciembre, fecha en el cual se celebraba el nacimiento del Solis Invictus, en el solsticio de invierno. Esta pasó luego a ser la Natividad de Jesús. Algo importante para aclarar es que esta festividad no era festejada antes por los primeros cristianos.
Sí, Salim, las antiguas culturas rendían tributo a varios dioses. En el antiguo Egipto encontramos a Horus, unos 3000 años antes de Jesús. Horus es el mismo sol antropomórfico, el Mesías solar, el mismo sol Invictus. Entonces encontramos que Horus nació un 25 de diciembre de una virgen acompañado de una estrella en el este. ¿Acaso no son estos los símbolos que nosotros celebramos para decir que en diciembre nació el Señor Jesús? No significa que el Solis Invictus sea el mismo Jesús. Lo que sucedió fue que Constantino en el concilio de Nicea hizo una mezcla entre las enseñanzas que trajeron los obispos cristianos con las enseñanzas o cultos paganos de las diferentes culturas y regiones que controlaba el Imperio Romano, además de las propias enseñanzas o creencias que tenía Constantino. Si nos damos cuenta, Constantino entonces no es el santo que promulga la Iglesia Católica. Y esto nos lo comprueba que solo hasta el lecho de muerte, en el 337, se hizo bautizar bajo el cristianismo. Él hizo fue una jugada política y no religiosa. Pero ¿cómo es posible que los obispos dejaran que Constantino mezclara el cristianismo con prácticas paganas? Sharon, la estrategia que utilizó Constantino para mantener contentos a los obispos cristianos fue la siguiente. Él determinó que de ahí en adelante ellos fueran exceptuados de impuestos. Les construyó templos, les permitió heredar de terceros y recibir prebendas económicas de inmuebles. Esto lo hizo ya que él ostentaba el título de sumo pontífice en la religión del Solis Invictus, y con el fin de él mantener el poderío en la iglesia naciente, él se otorgó a sí mismo el título de obispo de obispos, que de ahí en adelante, una vez él muere, ese título quedó en manos de los futuros papas. Hay algo para resaltar, y es que se creó una base doctrinal para la iglesia naciente, que fueron los 4 evangelios. En estos están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya que están disponibles, serían importantes leerlos y estudiarlos para comprender la visión general que tenían los primeros cristianos. ¿Y estos libros dónde los podemos encontrar? Sharon, ahora es muy fácil. La internet se ha convertido en esa ventana que nos permite tener acceso a esa información, pero ya también se consiguen en bibliotecas. Textos como el libro secreto de Juan son de muy fácil acceso hoy día. Y otro dato, muchachos, y es que la religión católica, a pesar de ser la religión protegida por el emperador, por lo tanto la religión del imperio, no llegó a ser confirmada como oficial sino hasta el año 380 bajo el mandato del emperador Teodosio. Bueno, muchachos, con todo lo que hemos hablado y lo que hemos descubierto, donde Constantino hace una mezcla, es una mezcla entre las enseñanzas del Cristo y los cultos paganos de toda Roma. Eso se llama sincretizar. El sincretismo religioso de Constantino ha sido el más grande en la historia de la humanidad. Neil, pero eso me hace reflexionar y recordar un poco lo que está haciendo ahora el Papa Francisco de acercarse a las diferentes religiones. ¿Acaso estaría haciendo él de pronto algo parecido a lo que hizo el emperador Constantino? Sí, cuando empezamos a ver los movimientos que está haciendo el Papa Francisco en la actualidad, nos hace pensar que estamos a las puertas del segundo gran sincretismo de la historia, además del de Constantino, puesto que él está haciendo acercamientos con las grandes religiones como lo es el judaísmo y el islam, y por supuesto la que él representa, que es el cristianismo. Entonces me pregunto si estamos a las puertas de una nueva religión mundial. La historia del fracaso de Dios. Bueno, muchachos, una de las cosas que se ratificó en el concilio de Nicea fue justamente el de los 6 aspectos para la conformación de cualquier religión. El primero de ellos, y el más importante diría yo, es que en toda religión hay la adoración, existe la adoración a un dios o varios dioses. Por supuesto, Neil. En el caso de la iglesia naciente, la deidad que se adoptó fue a Jesús, el Cristo. De ahí en adelante, en el catolicismo, esa fue la deidad aceptada por todos. El segundo aspecto o elemento importante para la conformación de una religión es el libro sagrado. Es el libro sagrado que servirá para conformar la doctrina de esa religión. Muy poca gente sabe, a nivel mundial, sobre todo aquellos que profesan la fe cristiana,
que los 5 primeros libros del documento bíblico, que precisamente se estipuló, se formó en el Concilio de Nicea, estos 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son la ley judía. Es decir, allí en nuestra Biblia, en el caso por ejemplo de los latinos, de mucha gente en Europa, incluso en Norteamérica, lo que estudiamos en parte de nuestro libro es la fe judía. Entonces es curioso porque en el Concilio de Nicea se hizo la mezcla, ¿no? Lo que llamábamos el sincretismo. Sí, y es más curioso, Salim, porque cuando nosotros investigamos sobre la base donde se estipuló el canon hebreo, es decir, en el sínodo judío de Yamnia, ellos rechazaron el saber de Jesús. Y eso es lo que tenemos que comenzar a analizar, por qué los judíos en Yamnia, siendo Jesús judío, habiendo nacido allá, rechazaron sus enseñanzas de su canon. Pero Constantino justamente hizo algo que iría en contradicción a lo que inicialmente se hizo en Yamnia, es decir, mezcló, como dice Salim, mezcló la enseñanza del judaísmo, las enseñanzas de la ley de Moisés del Antiguo Testamento, con las enseñanzas del Cristo. Eso se debe única y exclusivamente al Concilio de Nicea. En el caso del catolicismo o de la iglesia naciente y en Nicea, en ese aspecto los líderes espirituales o guías son conocidos como curas o sacerdotes. Son los que imparten la doctrina de ahí en adelante y se caracterizan por unas vestiduras bastante suntuosas. Siguiendo entonces con el cuarto aspecto de la conformación de una religión, tenemos las festividades. Toda religión tiene un grupo de festividades y reglas de vida que son importantes que los creyentes pues las conozcan y las vivan. Las festividades que se estipularon en Nicea son muchas. Algunas de ellas son la Pascua, la Semana Santa y la Navidad, entre otras. Entremos entonces al quinto elemento o aspecto de toda religión, y este es bastante importante. Es el tema de los templos, el lugar de adoración. Todas las religiones, incluyendo la que surgió en Nicea, tiene un elemento importante, el templo donde se va a restaurar la oración. En el Concilio de Nicea, las iglesias se caracterizan porque siempre se ha pensado por parte de los creyentes que es el lugar donde se van a ir a encontrar con Dios, es decir, donde ahí habita la deidad. Elemento contradictorio, porque si leemos detenidamente el documento bíblico en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24, se dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, se constituye como un elemento de toda iglesia. Bueno, y finalizando con el sexto aspecto, este sería la base de la religión. Y es que es importante la creencia. El sexto elemento de toda religión es la creencia. ¿En qué? Pues en la deidad, en el libro sagrado, en los sacerdotes, en las festividades, en el templo como casa de Dios. Entonces allí se estableció en Nicea la creencia. Por eso se diseñó, o más bien se constituyó, lo que conocemos como el credo en la Iglesia Católica, que se repite en cada Eucaristía y dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces quiere decir que esto de que estamos hablando, que estamos investigando, nos lleva a concluir de que hubo una especie de atentado con el mensaje de Jesús, ¿verdad? Porque el mensaje de Jesús lleva una línea y una claridad especial que fue utilizada inteligentemente por Constantino y suponemos en investigación que otros líderes para sacar una nueva religión poderosa con elementos que le resultarían interesantes para el dominio de ahí en adelante de la creencia del planeta Tierra. Porque si se dan cuenta, hasta el día de hoy sigue teniendo la misma preponderancia que ganó desde el 325 como la religión o la iglesia universal.
ya que eso es lo que significa realmente catolicismo. Entonces, ¿cuál es la religión que en realidad acoge las enseñanzas de Jesús, las verdaderas enseñanzas? ¿Cuál es la religión? Bueno, lastimosamente deberíamos concluir nosotros, por lo que investigamos, que no hay una religión que se base en las enseñanzas puras de Jesús. Porque si, por ejemplo, vamos a analizar las iglesias protestantes, recordemos que ellas nacen por una protesta en los años 1500 por Martín Lutero, quien era parte de la Iglesia Católica, y lo hizo por considerar que la forma en que se venía manifestando el mensaje no era conforme a lo que estaba escrito. Sin embargo, utilizó las mismas bases o algunas bases de la Iglesia Católica. Por lo tanto, tenemos que considerar que ese cristianismo primitivo, explicado y narrado y predicado por los primeros cristianos, con el catolicismo se perdió. Y si vamos más adelante, como el protestantismo, queriendo pues transformar lo que venía ocurriendo, tampoco pudo lograr recuperar las enseñanzas originales del Cristo. Eso podría ser una de las conclusiones de nuestra investigación. Sí, porque si bien pues hemos tocado el Concilio de Nicea, que es un punto álgido dentro de esta historia, no podemos olvidar pues eso que tú decías, ¿no? Las iglesias protestantes, que son muchas, podemos citar Testigos de Jehová, los mormones, las iglesias evangélicas, Pentecostés, bueno, muchísimas que se me podrían escapar en este momento. Pero si nosotros analizamos cada una de ellas, cada una modifica una parte de la enseñanza del Cristo. Es decir, no hay un mensaje unificado, hay variantes. Entonces, la pregunta que tú hacías se la puede estar haciendo mucha gente en este momento. ¿Cuál es la iglesia, la doctrina que me va a enseñar el verdadero mensaje? Ahora, entonces, si llegamos a que las instituciones que el hombre ha creado por la interpretación que ha tenido o las intenciones que ha tenido de diferentes ámbitos, la verdadera fe y la verdadera religión se lleva por dentro, que fue el mensaje definitivo de Jesús, cuando le habló a Pedro en aquel momento que sobre él edificaría la iglesia. Recuerdan esa cita, ¿no? En el que Pedro lo reconoce a él como el Mesías. Le dijo: Pedro, tú te convertirás en esa piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia realmente, para responder un poco tu pregunta o tu inquietud, Cristina, es el mismo hombre, es el mismo hombre, es el mismo hombre. Constantino tomó el mensaje de Jesús y lo mezcló con tradiciones muy contrarias al cristianismo primitivo. Cristianismo no es igual a catolicismo, aclarando también que las actuales iglesias cristianas protestantes tampoco se ajustan a la esencia original del mensaje de Jesús, puesto que éstas nacieron del mismo catolicismo después de la Revolución Luterana de octubre de 1517. Catolicismo y cristianismo moderno no es igual al mensaje original de Cristo. Es imperante reevaluar nuestra fe. Hoy la humanidad está llamada a encontrar el poderío de su divinidad desde adentro y no como fue acostumbrada afuera. Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.